Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Hablando Derecho. Como siempre es un gusto tenerlos todos los lunes a esta hora donde vamos a estar platicando de temas jurídicos, donde temas que a ustedes también les interesan. Recuerden que somos parte del Tribunal Superior de Justicia en este esfuerzo de colaboración con Radio y Televisión de Hidalgo para llegar a ustedes en sus hogares y puedan tener a los expertos aquí para poder resolver cualquier duda. Recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter, en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter @habla_derecho. Como siempre, es un gusto, bienvenidos a su programa Hablando Derecho. ¿Cómo estás, Saúl? Muy buenas tardes. Isabel, un gusto saludarte, muy buenas tardes. Amigos del auditorio, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a su programa Hablando Derecho. Estamos muy contentos de tenerlos como parte de nuestro esfuerzo y de poder transmitir a ustedes esta visión nueva de la difusión del derecho y de que ustedes puedan aprender un poquito del quehacer constante del Tribunal Superior de Justicia. Muchos programas han pasado en los que hemos platicado acerca de lo que nuestros invitados hacen en el ámbito del derecho, pero pocas veces reflexionamos en que todos ellos tienen un denominador común. Todos estudiaron la licenciatura en Derecho. El tema de hoy son retos y perspectivas de las instituciones de educación superior en el ámbito del derecho. Bienvenidos, muy buenas tardes, comenzamos. Pues como vieron, un programa muy interesante, estos retos que ahora tienen las instituciones de educación superior en el ámbito del derecho, y para eso tenemos a nuestro director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle Pachuca, quien es el doctor Emir López Vadillo, quien nos va obviamente a platicar todas estas nuevas perspectivas, retos que tienen las nuevas escuelas de derecho en todas esas cuestiones de las reformas. Bienvenido, doctor Emir, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Isabel, muchas gracias, Qué gusto en bueno, saludarte. qué gusto tenerte aquí en Hablando Derecho. Igualmente, gracias por la invitación. ¿Cómo ves a nuestro invitado, Saúl? Me da muchísimo gusto poder contar con el doctor Emir López Vadillo, una persona que se ha dedicado no solamente al ejercicio profesional, sino a la investigación académica, y que dirige una escuela de derecho de reconocimiento en nuestra entidad, una facultad de derecho. Así es que, amigos, vamos a conocer un poquito de este tema del que hablaremos durante la siguiente hora a través de esta cápsula. Acompáñenos. Piensa, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como el destino normal del derecho, en la paz como sustantivo bondadoso de la justicia y sobre todo, ten fe, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Practicada desde los tiempos del Imperio Romano, la abogacía es una de las profesiones más antiguas del mundo y sigue siendo una de las carreras que más matrículas recibe año a año. Las instituciones educativas que imparten la licenciatura en Derecho tienen como principal objetivo coadyuvar en la formación profesional de los estudiantes, proporcionando herramientas metodológicas necesarias que les permiten competir exitosamente de acuerdo con las recientes reformas estructurales en materia de derecho que se han dado en nuestro país. Es por eso que para las universidades es importante formar profesionistas que al egresar sean agentes de cambio social con identidad, que contribuyan a la promoción de la cultura jurídica nacional. Pues ya vamos a empezar a platicar con el doctor Emir López, quien es director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, pues todos estos retos, ¿no?, que implica ahora estudiar Derecho, que no es lo mismo cuando estudiamos hace unos años, y bueno, pues ahora, ¿qué implica toda esta enseñanza en Derecho, doctor Emir? Sí, muchas gracias, estimada Isabel, muchas gracias, Saúl, ambos por la invitación al Tribunal Superior de Justicia, por concederme unos minutos, y a quienes nos escuchan un saludo. Es correcto, estudiar Derecho hoy significa una múltiple dimensión. Hay que tener conciencia de la realidad social que vivimos. Hay que tener conciencia de los cambios jurídicos y en consecuencia los constitucionales que estamos viviendo. Y nunca hay que alejarnos ni de la formación filosófica, teórica y en valores que se necesita. Esto es, aprender Derecho, enseñar Derecho, estudiar Derecho implica, como ya se mencionó en el decálogo del abogado, sí, una constante.
pero una constante que nunca nos debe alejar de la realidad, sino mantenernos siempre cercanos a ella. Es que es completamente distinto, ¿no? No sé si te pasará igual, Saúl, que, bueno, Ni que me digan tendrá, que yo soy bastante que yo mayorcito soy ustedes. se puede decir que, bueno, salimos hace, pues ya tengo mis ayeres, pero es completamente diferente, es como volver a estudiar nuevamente y todas las implicaciones que ha habido en la oralidad, Claro. medios alternos, tantas perspectivas distintas del derecho, como bien referías, y muy bien en la cuestión de valores, en todo eso que eso no cambia, sin embargo, ahora con las nuevas perspectivas, pues es distinto, ¿no, Saúl? Sí, efectivamente, algo que resulta interesante en este aspecto es, acabamos de vivir en el año 2011 una reforma a nivel constitucional que incluso marca un cambio de época para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este cambio de paradigma en relación a los derechos humanos. Y eso obliga entonces también a las instituciones que enseñan la licenciatura en Derecho a cambiar muchas cosas. Doctor, ¿qué áreas de oportunidad presentan las reformas constitucionales para esta enseñanza del derecho? La primera es que nos sitúan frente a nuestra propia realidad. Esto es, por mucho que sea una de las profesiones más antiguas del mundo, por mucho que sea eso, no nos debemos anclar ni en la historia, ni en el pasado, ni en nuestras medallas o méritos en el pasado. Una institución educativa hoy que se precie de ser de prestigio y que busque la calidad, tiene que estar de frente a la sociedad, tiene que estar ubicada de frente a los problemas que vivimos, tiene que estar ubicada de frente a las demandas de una formación académica que se vive y tiene que estar de frente a la vanguardia que nos marcan pues toda esta tendencia de reformas y de adecuaciones normativas. Y permítanme que extienda un poco en la idea. A propósito de la reforma constitucional de 2011, se tuvo que introducir, y lo digo de una manera muy básica, muy simple, la perspectiva de derechos humanos. Esto significa que los derechos humanos hoy tienen que estar metidos absolutamente en todos. Y por supuesto, al enseñar el derecho, lo primero que tenemos que hacer es dejar en claro a nuestros estudiantes que si no tomamos en cuenta los derechos humanos, no tiene caso saber el derecho. Ya no es un asunto de formalismos, ya no es un asunto de códigos, ya no es un asunto de formatos, sino es un asunto de decir que enfrente está la persona y que la persona tiene derechos. Y debemos, como conocedores de la norma, buscar todos los mecanismos suficientes para tutelarlos y defenderlos, por citar un ejemplo. Entonces, doctor, a veces se piensa que hay carreras, que hay licenciaturas, áreas de conocimiento, como por ejemplo las relacionadas en el rubro de la informática, que están constantemente cambiando, que se tienen que estar renovando los conocimientos sobre los elementos de esas ciencias. El derecho también es dinámico. En el caso de nuestro país lo tuvimos hace poco con esta reforma, y entonces esto significa que constantemente también las universidades tienen que estar cambiando. Por supuesto que sí. O sea, ya ni siquiera es un tema generacional, Isabel, ya ni siquiera es un tema de edades, o sea, compartimos los mismos dolores y las mismas penas en ese sentido. Es un tema hasta de planes académicos. Hay licenciaturas que se pueden dar el lujo de no modificar sus planes de estudio con el transcurso del tiempo. Derecho no. Muy bien, perfecto. Amigos, si ustedes se dan cuenta, empezamos con temas que resultan muy interesantes porque, aunque no haya sido lo mismo estudiar hace 20 años que ahora, resulta que apenas salimos y ya nos cambiaron totalmente la jugada. No le cambie, estamos en su programa Hablando Derecho. Integran el ámbito de derecho las siguientes ramas: derecho administrativo, derecho constitucional, derecho penal, derecho procesal, derecho laboral, derecho tributario, derecho civil y derecho mercantil. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho y estamos con un tema muy interesante y demasiado innovador aquí con tantos cambios que ha habido en nuestra cuestión jurídica. Por lo tanto, estamos hablando de los retos y perspectivas de las instituciones de educación superior en el ámbito del derecho. Y para eso nos acompaña el director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle Pachuca, quien es el doctor Emir López Vadillo, platicándote de todos estos retos y perspectivas que va a haber a lo largo y estos cambios constitucionales, legales que ha habido en torno al ámbito del derecho. Recuerden que estamos en redes
redes sociales, en Facebook y en Twitter. En Facebook estamos en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho para que cualquier duda pues pueda ser contestada por nuestro experto. Pues bueno, estábamos platicando, pues ahora evidentemente, doctor Emir, que tiene que haber estas reformas, estos cambios también a los planes de estudios dentro de las mismas escuelas de derecho. ¿Con qué frecuencia están haciendo estos cambios? Porque evidentemente ya materia laboral, penal, derechos humanos, todo ha cambiado. Sí, por supuesto. Sin que necesariamente sea una norma en términos formalmente establecidos, sí se recomienda mucho, y la SAE Pachuca en ese sentido se apega mucho a esa recomendación, que cuando menos o cuando más, cada 5 años, se revisen los programas de estudio, se revisen contenidos, se revisen actualizaciones normativas, se revisen tratados internacionales, se revisen, y si es posible luego abundamos en el tema, estrategias de enseñanza, porque también la parte pedagógica es muy importante, pero bueno, sobre todo en temas de contenido, cuando menos cada 5 años se tiene que hacer. Pongo un ejemplo muy rápido. A propósito de la reforma constitucional de 2008, la que estableció el sistema procesal penal acusatorio, repito, fue en el año 2008, como todos lo sabemos. Sin embargo, en 2009, la Universidad La Salle tenía que revisar sus planes de estudio. ¿Y qué se dijo? ¿Incorporamos el nuevo sistema o lo dejamos de lado? Obviamente la pregunta fue respondida de manera afirmativa. Lo incorporamos. Y desde 2009, lo poco que se había legislado y lo poco que se conocía del sistema procesal penal acusatorio se incorporó, sobre todo temas de oralidad, etcétera. Caminamos así y para 2014 volvimos a revisar los planes y programas de estudio y volvimos a profundizar, pero ahora también incorporamos derechos humanos y ahora también incorporamos justicia alternativa y ahora también incorporamos todo lo que se había establecido. Pero si hubiera pasado a lo mejor, pues digo, 5 años sale una generación, por ¿no? supuesto. Porque son de los 5 años. Que pasara algún cambio muy importante, ¿pueden tener dentro de estos 5 años revisar los programas de estudio también o tiene que esperarse esos 5 años de manera pues, categórica? No, es bien importante la pregunta y le agradezco muchísimo. Sí, por supuesto que se mantiene la idea de revisar planes y programas de estudio en cualquier momento, pero hay una estrategia muy interesante de operatividad que se recomienda, que son las academias de estudio. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho tenemos 5 academias que sesionan cuando menos 3 veces al semestre y entre su función principal es revisar la vigencia y la pertinencia de los contenidos. De modo tal que si efectivamente surge sobre la mitad del semestre alguna reforma que tenga que contemplarse, se incorpora para mantenerlos en todo momento actuales a ello. Digo, es parte de la responsabilidad social que una institución de calidad adquiere frente a sus estudiantes y adquiere frente a la sociedad. No somos, por supuesto, responsables de los cambios que sucedan ni de, al final, qué pasará con esa generación en cuanto a qué contenidos, pero sí buscamos estar siempre cercanos. Actualizados. Sí. Exactamente, totalmente actualizados con ello. Si las universidades revisan con esa periodicidad los planes, los programas de estudio, es porque han entendido que las herramientas que necesita un estudiante de Derecho para enfrentarse al mercado laboral también van cambiando con el tiempo. Sin embargo, entendemos también que existe una base de preparación que debe de tener todo estudiante de Derecho. ¿Cuáles son esas herramientas para poder hacer frente al mercado laboral? Pues yo me iría desde el perfil de ingreso. Y lo primero es que necesariamente necesitan tener el amor y el hábito por la lectura. Necesariamente. Tiene que haber además un gusto permanente por la historia. Un abogado sin bases históricas, sin gusto por la historia y sin su cercanía con la historia, pues evidentemente que no lo será al 100%. O sea, más con esta lógica que estamos hablando de inercias, de continua inercia de reforma constitucional, pues no solo hay que estar al día en el texto actual, sino hay que saber el porqué de cada reforma y hay que entender el para qué, y eso nos debe contextualizar y nos lleva a una referencia histórica. ¿Qué debe tener hoy un egresado de Derecho, con independencia de la institución que sea? Pues debe estar con conocimientos actuales, sin duda alguna. Debe tener práctica profesional ya desarrollada desde su etapa como estudiante. No debe salir totalmente ciego y decir, ahora, ¿qué me voy a encontrar enfrente? Ya debe tener práctica profesional. Debe tener una importante formación en valores. Lo dijiste muy bien, Isabel, hace un rato, los valores no deben pasar de moda. Hoy, frente a tantos problemas de inseguridad pública, frente a tantos problemas de corrupción, frente a tantos problemas que necesitan una solución, sí de políticas públicas, pero con una base jurídica, un abogado con valores
cabe mucho más y tiene que caber mucho más que un abogado sin valores. Un abogado competitivo, con una mente abierta. ¿A qué? A diversificar el mercado jurídico. No solamente es, y lo digo con respeto para todas las actividades, no es una jerarquización, pero no solamente es el ejercicio desde un despacho, que eso está muy bien, también está la carrera judicial, también está la academia, también está la investigación, también está explorar nuevas áreas del derecho, ejemplo, el derecho migratorio, ejemplo, las telecomunicaciones, ejemplo, el derecho aeronáutico. Dentro del área del derecho privado, pues también hay muchas ramas en materia de seguros, en materia de fianzas, en materia bursátil, en materia bancaria. O sea, deben tener siempre esa inquietud y ese talante creativo y constructivo de su carrera y ampliar sus horizontes más allá de los esquemas tradicionales. Como bien lo has dicho, ¿no? Como que tener la vocación. A veces las carreras de derecho es como de, ya no voy a llevar matemáticas, no voy a leer tanto, voy a hacer, y dices, bueno, efectivamente, a veces lo toman como si fuera una carrera de, bueno, pues ya voy a leer unas cuantas leyes y ya, y realmente leerlas, pues cualquiera, pero interpretarlas y saber todo este bagaje que bien nos has referido, creo que es muy importante. Como bien has referido, a partir del 2008, con toda esta reforma en materia de seguridad y justicia, a nivel constitucional también se implementan la famosa justicia alternativa, los medios alternativos de resolución de conflictos. ¿Qué importancia tiene ahora que las escuelas de derecho puedan tener dentro de sus programas de estudio este tipo de medios alternos que a veces lo vean muy alejado de las leyes, ¿no? Pues no quisiera equivocarme en mi respuesta teniendo aquí a la experta en el tema, pero es parte, y agradezco que ese tema se introduzca, porque es parte de esa apertura que un abogado debe tener. O sea, la idea de decir, claro que voy a llegar a la solución de un conflicto, al fondo, con apego a la legalidad, con justicia, pero sin seguir los medios tradicionales, sino analizando nuevos esquemas que el propio marco jurídico e institucional hoy permite. Y además, en un corto tiempo, y encima, sin desgastar tanto en el desarrollo de un proceso tradicional a las partes. Claro, repito, cuando esto la norma lo permite. Es romper paradigmas, es romperlos en la sociedad, es romperlos en el profesor de derecho, es romperlos en las escuelas de derecho que luego nos anclamos en lo tradicional, y es romperlos también en el estudiante de derecho, y por supuesto en el abogado. O sea, es decir, es igualmente productivo llegar, insisto en esta parte, llegar al fondo de un asunto por la forma tradicional o por la forma de justicia alternativa. Es apelar a la madurez de las personas, es apelar a la madurez del abogado y es apelar a que sí es posible desarrollarlo. Y no por eso habrá menos trabajo. No, por supuesto, por eso ganaremos. Se sienta parte, ¿no? Como bien refieres, es parte de su formación, que ahora lo sepa hacer también ellos y ser parte de una sesión. Sí, por supuesto. Esta diversidad de conceptos, de áreas de oportunidad, implica entonces que las instituciones que enseñan derecho deban de ir cada día más preparadas, más completas para dar una correcta oferta educativa. Sin embargo, también nos encontramos con que la carrera de la licenciatura en Derecho es de las más ofertadas en el ámbito profesional. Hay muchas escuelas. ¿Qué opinión tienes acerca de esta gran oferta educativa en materia jurídica? Sin comprometerte, no. Director de una facultad, no se trata de eso, pero ¿qué opinión tienes de tanta escuela? Claro, hombre, me sentiría más cómodo si solo digo mi opinión, pero en la medida de lo posible, pues también diré la postura institucional, y la postura institucional es bienvenida a la competencia. Y yo diré más, si la competencia es de calidad, y si la competencia es para hacernos crecer, que así tiene que ser, pues doblemente bienvenida. Tristemente no es así. Tristemente nos encontramos en el mercado instituciones, sin decir nombres, no voy hacia allá, que parece que venden títulos en abonos, que parece que, y además títulos baratos. O sea, estoy de acuerdo que a fin de cuentas mi cédula es igual a la de cualquier abogado. Estoy de acuerdo que lo que importa es tener el número, y me lo han dicho, tan verde es tu cédula como la mía y como la de cualquier otro. Es correcto, es correcto. Pero, a ver, hay que tener una filosofía institucional, hay que tener un ideario, hay que tener un planteamiento académico que no solo sea una lista de asignaturas X, las suficientes que se consideren para una carrera. Debe haber una lógica, es decir, debe haber un rumbo. Y eso se percibe en las instituciones. Llevo 18 años dedicado, entre otras cosas, como bien lo referías al principio, a actividades académicas.
He visitado N cantidad de instituciones en México y en el extranjero, y eso se percibe desde que entras a una institución. Hay filosofía, hay ideario, hay objetivos claros, hay convicción de lo que se está haciendo. Eso se nota en una institución. ¿Hay ganas de vender un título? Pues también se nota. También se nota en N cantidad de cosas. Entonces, sí, yo diría, sí está mal la existencia de muchas instituciones, pero cuando no se toman en serio su trabajo, porque acaban por abaratar el gremio y acaban por generar profesionistas poco eficaces y que poco aportan a nuestra carrera que tanto queremos, y lo digo porque los conozco ambos, pues que es la ciencia jurídica. A fin de cuentas, se trata de crear científicos, y se trata de ser científicos en el área del derecho, no títulos sin abogados. Claro. Y bueno, de aquí vendrá la siguiente pregunta, porque como bien lo has referido, creo que es parte también de la ética jurídica que debe de tener al interior la institución. Es correcto. ¿Qué importancia es ahora tener esta ética? Porque como bien dices, bueno, pues la cédula de todos vale lo mismo, y qué bueno que valga lo mismo, pero que todos de verdad tengamos esa base, que podemos realmente defender a alguien, de protegerlo, porque al final pues nos están contratando, y creo que ahí sí no vemos qué universidad estuvo o cómo le hicieron, simplemente vale lo mismo. Sí, es correcto. Yo me he encontrado con expertos o gente que se dice experta en el derecho y me dice, mira, si eres abogado puedes dar cualquier materia de mi plan de estudios. Y eso no es cierto. Yo tengo la suerte de dirigir una facultad desde hace varios años, y cuando cambiamos en la reforma constitucional de 2011, hubo una persona, nada que tiene que ver con la SAI Pachuca, que me dijo, yo toda mi vida he dado garantías individuales, así que hoy puedo dar sin problema derechos humanos. No es así. No es así. No. Cada modificación implica una invitación a nosotros mismos a actualizarnos y a estar a la altura de lo que ello nos implica. Interesante de verdad, Isabel. Amigos, por favor, permanezcan en sus asientos viendo nuestro programa. Si ustedes se dan cuenta, ha sido un verdadero deleite. Vamos a seguir con nuestro programa. Gracias. Vamos a un corte y regresamos. Los egresados de la licenciatura en Derecho se podrán desarrollar en los sectores públicos, privado o social, como abogado, consultor jurídico, juez o servidor público, notario, agente del Ministerio Público, entre otros. Bienvenido nuevamente a su programa Hablando Derecho, y bueno, estamos con el tema retos y perspectivas de las instituciones de educación superior en el ámbito del derecho, con estos retos tan grandes que ahora el ámbito jurídico ha cambiado tanto que ahora también necesitan cambiar los programas de estudio dentro de las mismas universidades. Y para esto tenemos al director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle Pachuca, quien es el doctor Emir López Vadillo. Bueno, pues recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook y en Twitter, en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho. Bueno, doctor Emir, pues estábamos platicando ahorita justo de la importancia de la ética jurídica ahora en estas instituciones de educación superior, porque como bien decías, todas nuestras cédulas valen lo mismo, y es muy importante que vayas con un profesional y un especialista que evidentemente la cédula nos pueda respaldar, y no simplemente se estén, como bien decías, vendiendo los títulos en abonos, lo cual pues al final la sociedad es la que queda pues muy lastimada, ¿no?, de un mal proceso frente a un defensor privado. Sí, por supuesto. O sea, ¿cuántas veces le sucede a un abogado en su despacho que le llega a un cliente después de haber pasado por 2 o 3 despachos donde en lugar de haber hecho bien las cosas o las hicieron mal? ¿Cuántas veces le habrá sucedido a un juez, quizá al juez Ferman, que tiene un expediente al frente y quizá para sus adentros el juez piensa, ¿quién contra quién era? ¿Y qué contra qué argumentaban? Y no busco comprometerte, es una reflexión personal. Correcto, debe ser, ¿no? Pero vuelvo a insistir, o sea, el derecho es una ciencia, y un abogado tiene que ser igual a un científico jurídico. Tiene que ser, cuando menos es el piso básico sobre el cual inicie su carrera. Claro. Si no es así, lo degradamos mucho. O sea, en términos sociales,
hay muchos oficios que hoy están en duda por la sociedad y en muchas ocasiones el nuestro no sale bien airado. Quizá algunas áreas más que otras, pero a fin de cuentas no necesariamente nos llevamos las palmas cuando en la acreditación social me refiero cuando decimos la profesión que tenemos, no necesariamente. Y no ha sido gratis, ha sido herencia de muchos. Jurídicamente todas las cédulas son iguales, por supuesto que sí. Deseo que éticamente, que socialmente también lo sean, que profesionalmente también se dignifique esa labor. O sea, ¿hacia dónde tenemos que trabajar? Yo no diría cerrar escuelas, bienvenidas todas. Y mientras más se abren, perfecto. Tampoco diría, ya somos muchos abogados, bueno, pues que bueno, siguen haciendo falta muchos más. Claro. Yo hablaría y trabajaría mucho por la dignificación de la profesión, por la dignificación del oficio, o sea, por el querer realmente lo que estoy haciendo desde el campo, desde la trinchera laboral en la cual yo me estoy ubicando. El decir, desde aquí elegí ejercer la ciencia jurídica y desde aquí lo voy a hacer bien. Y si todos avanzamos en ese sentido, sería mucho mejor. Dignificamos la profesión, y hacemos que esta sociedad realmente tenga cuestiones más dignas de las que hoy se tienen. Claro, porque al final, Saúl, son operadores y estos operadores a veces hacen que las instituciones, por lo menos a lo mejor el tribunal, no, es que el juez se vendió y pues no quiso y tal, y dices, ni siquiera tuvo oportunidad el juez de resolverlo conforme lo que fue presentado, ¿no? Muy mal llevado el asunto y luego dicen que las instituciones son las que son corruptas. Entonces, pues creo que de los operadores deriva mucho, ¿no? Bueno, ¿qué te puedo decir a ti tú viéndolo? En todos los ámbitos, tanto el postulante como la autoridad jurisdiccional, ministerial, el legislador, sí, etcétera, ¿no? De todos requieren esta preparación, ese doble sentido, el científico, como bien lo establece Amir, y el ético. Y aquí me detendré en lo siguiente, doctor. Sí. Desde luego que al tú referir al derecho como ciencia, para muchos jóvenes que tal vez nos estén viendo en sus casas, les parezca una referencia un poco teórica, ¿sí? Y tú referiste también o señalaste que el alumno al egresar debe de salir ya con una práctica. ¿Qué problemas enfrentan las universidades para impartir los conocimientos jurídicos al diferenciar la enseñanza teórica de la práctica? Sí, claro. A veces tendemos a teorizar demasiado nuestra carrera. Y siento una materia, si voy a dar teoría general del proceso, pues como es teoría, y este es un poco surrealista el concepto de la materia, ¿no? Teoría del proceso, pero bueno, a veces pareciera que con dar las bases teóricas, acción, jurisdicción, proceso, etcétera, todo lo que ello implica será suficiente. Pero no es así, o sea, quienes ya llevamos años de experiencia sabemos que la verdadera teoría general del proceso se aprende cuando se practica, cuando se lleva a la práctica. ¿Qué tenemos que hacer? Pues el enorme reto para absolutamente todos es encontrar ese equilibrio entre la teoría y la práctica. A veces las horas no alcanzan, a veces el semestre se acaba, a veces hay demasiados puentes, a veces hay demasiadas suspensiones, a veces incluso el perfil docente más bien es teórico que procesal. Repito, el reto institucional, o sea, lo subrayo esto, es encontrar ese equilibrio. No podemos sacrificar una base teórica priorizando la procesal, ni viceversa. A mí me sucedió con diversos abogados, ahora que estaba toda esta, vamos a llamarla así, vacatio legis del sistema procesal acusatorio entre 2008 y 2016, varios abogados que me decían, a ver, yo ya sé derecho penal, yo ya sé la base teórica, solo me interesa la práctica y particularmente habilidades y técnicas de litigación oral. A título personal yo difiero de esas opiniones. Al cambiar el proceso, necesariamente tienes que reestudiar la base teórica, necesariamente. Solo de esa manera podrás llegar a conservar ese equilibrio y podrás decir, ahora sí domino el sistema procesal penal acusatorio, no solo porque sé interrogar y contrainterrogar, sino porque me he metido de fondo. O sea, toda ciencia implica una base teórica y lleva necesariamente a un ejercicio práctico. Y una metodología, ¿no? Sin Porque duda. si no, todo el tiempo es cuando están comparando, esta era como la etapa de instrucción y hoy estoy en esta, ¿no? De vinculación. Entonces, pues siempre es estar comparando dos procesos completamente diferentes, desde una interpretación restaurativa que ahora tiene un principio totalmente diferente al anterior criminal, ¿no? O sea, siempre estar viendo esta parte. Pero, ¿cómo consideras, doctor Emir, que puede ser esta vinculación de los alumnos con el campo laboral? O sea, porque sí entiendo que a veces, y bueno, la Salle lo ha hecho muy bien, que también hay el turno vespertino, ¿no? O sea, previendo esta situación. Bueno, yo pensaría, en la Salle así lo hemos estado trabajando, sin embargo pensando en general en las instituciones educativas,
¿Cómo compensas los dos? Con docentes que trabajen ambas cuestiones, con docentes que tengan práctica jurídica, no solamente conocimientos teóricos, no los relativizo, hablo de un equilibrio. Si nos quedamos solamente con la base teórica y no con la aplicación práctica, ese equilibrio no se logra. ¿Cómo lo resolvió la Salle Pachuca desde hace muchos años, y tú lo sabes muy bien? Llevando a toda su carrera al turno vespertino. Eso permite que quienes están en su planta docente, como sucede el día de hoy, además de tener la base teórica suficiente, tienen la base práctica. Porque en las mañanas precisamente están ejerciendo el derecho, están ejerciendo. Pero también, y esto es algo que hemos venido trabajando desde hace algunos 4 o 5 años más bien, lo hemos trabajado desde los propios estudiantes. Tenemos una actividad, una estrategia de trabajo que se llama acompañamiento procesal. Y es algo muy práctico. Invitamos, solo funciona así por invitación, a nuestros estudiantes de tercer semestre en adelante a que a través de nosotros, no por cuenta propia, a través de nosotros para que no se desvinculen los objetivos académicos, se pongan en contacto con instituciones donde se desarrollan habilidades jurídicas como los juzgados, como los tribunales, como la propia Procuraduría General de Justicia, y les abrimos espacios para que ahí vayan aprendiendo. No es servicio social, no son prácticas profesionales porque no están en condiciones, hablamos de tercero, cuarto, quinto semestre, es un primer contacto inicial con instituciones jurídicas y les abre mucho el panorama. Claro. A lo largo de estos 5 años, todos aquellos estudiantes que han pasado por ese camino, cuando llegan a sexto, séptimo, tienen un mayor panorama de lo que es la práctica jurídica. Cuando llegan a servicio social también, y cuando llegan a noveno semestre y décimo, por supuesto, ya están trabajando, no necesariamente dónde fueron, pero ya tienen mayor visión para elegir dónde colocarse. Claro, porque el ámbito del derecho es inmenso, ¿no? También Sí, como para analizar dónde te está gustando, qué bueno que se pueda dar esta experiencia. Es muy común Sí. que cuando mis alumnos hacen alguna referencia acerca de dónde pueden encontrar trabajo, yo lo confieso, yo les digo, tu profesión es liberal. O sea, eres de los pocos profesionales que puede ejercer su profesión, valga la redundancia, sin tener que estar dependiendo de un patrón. Así que mi consejo siempre es, ponte a postular, ¿sí? Desde ya, trata de hacer tus pininos, asesorando, llevando asuntos, pidiendo el apoyo de abogados para que en los juzgados, etcétera. Ponte a postular. Sin embargo, esta es solamente una visión del campo laboral. Y como bien hemos referido, el abogado bien preparado va a caber en todos lados necesitamos un área jurídica. ¿Qué opciones laborales encuentra un egresado de la carrera de Derecho, además pues, de esta idea de poner su despacho o de ya empezar a llevar sus asuntos con miras a poner un propio despacho? Claro. Yo me iría a las 3 ramas tradicionales del derecho, el público, el privado y el social. Y yo las situaría al día de hoy, siglo XXI, particularmente 2017. Vaya cantidad de desafíos que presentan para quienes hoy están actualizados. En el derecho público, controversias constitucionales, por ejemplo, acceder a la administración pública federal, estatal, municipal, cada vez se va profesionalizando más y cada vez se exige dominar más el área. Derecho municipal, por ejemplo, ha avanzado mucho. Derecho electoral también ha avanzado mucho y en un corto tiempo, O sea, no hemos hablado de reformas en materia electoral, pero bueno, por citar el ejemplo de cuántas modificaciones hemos tenido en 5 años. Sí, impresionante. Y cuánta evolución ha habido, y entonces cuánto se tiene que actualizar y cuánto ya necesariamente exige abogados que dominen el tema electoral, cosa que hace 10 años no pasaba. En el área privada, como bien la refieres y sigo tu ejemplo, pues también estoy de acuerdo. O sea, hoy el derecho privado yo siento que está creciendo cada vez más. Temas como la responsabilidad civil, temas como los seguros, temas como las fianzas en general, como los contratos, como en particular el cumplimiento de las obligaciones, el derecho familiar y la parte privada que ahí toca, el derecho sucesorio, o sea, hay mucho que tratar. Y no olvidemos al que luego olvidamos, que es el social. Este empoderamiento de tantos y cuantos grupos vulnerables, este reconocimiento de su propia existencia, esta defensa de los propios derechos de cada uno de ellos, esta cercanía que hay que trabajar con las organizaciones de la sociedad civil en este tema, esa idea de adecuar las leyes para que realmente, además de visibles, existan en términos jurídicos.
y además, pues bueno, cada uno muy especializado, ¿no? El derecho indígena, el derecho laboral y todo lo que está cambiando ya, claro, por supuesto. El tema de migrantes, el tema de personas con discapacidad, o sea, cada vez crece más. Hay mucho, de verdad, por hacer en el área jurídica. O sea, yo no movería las tres, no me siento con esa autoridad, las tres ramas tradicionales. Yo las llevaría al día de hoy y vaya cantidad de cosas que se pueden hacer. Pero entonces hay que dejar en claro a nuestros amigos que nos ven en este momento, estudiantes de Derecho principalmente, que no se trata de decir, salgo y me voy a dedicar a postular en materia civil, postular no litigar, se los he sostenido mucho, mis alumnos litigan las partes. Digan otros. A postular en la materia civil o en la materia familiar o en materia penal, ¿no? Hay muchas áreas más. Así es. Bueno, vamos a un corte y vamos a retomar este tema una vez que regresemos. No le cambie. Las instituciones que imparten la licenciatura en Derecho forman profesionistas altamente capacitados en su disciplina, creativos, emprendedores y con un amplio conocimiento en la realidad social, la ciencia y las técnicas jurídicas. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho, ya desgraciadamente nuestro último bloque. Y bueno, hemos tenido bastante participación en redes sociales y vamos a hacer preguntas respecto a las preguntas que nos han hecho favor de hacernos llegar. Pues estamos con el tema de retos y perspectivas de las instituciones de educación superior en el ámbito del derecho y para esto tenemos al director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle Pachuca, el doctor Emir López Vadillo. Bueno, Emir, que el tiempo vuela. Entonces, nos están preguntando en redes sociales, ¿qué es la carrera judicial? ¿Y dónde se puede ejercer? Porque normalmente dicen que se requiere una carrera judicial y demás para poder tener algún cargo. Entonces, ¿qué es esto de la carrera judicial? Menos mal que estoy flanqueado por dos funcionarios del Poder Judicial que me ayudarán a complementar lo que yo diga, ¿no? Pero bueno, entiendo que es el respeto a la antigüedad, a los méritos, a las actividades hechas en cada una de las etapas, una suerte de escalafonamiento, en cada uno de los cargos que se tienen al interior del Poder Judicial, tanto de la Federación como estatal, que ha habido importantes avances en ese sentido. Carrera judicial, para mí, el verbo fundamental sería respetar a quienes ya están y por qué están, y a partir de ahí abrir espacios de crecimiento, de diversificación, que señalaba mucho el juez Ferman esto hace un rato, de diversificación de las actividades que se puedan desarrollar y que ellos, producto de esto, pues puedan ir llegando a esquemas importantes. Si me han de pedir un fundamento constitucional, pues ahí está el artículo 116 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que cuando habla de la postulación de magistrados, recomienda de manera directa que preferentemente se elegirán a quienes se hayan destacado en el servicio judicial. Entonces, por ahí va el tema de la carrera judicial. En mi opinión, desde fuera y desde la postura académica. Está bueno que no venía preparado. No. Desde luego que hay que precisar a nuestro auditorio que al decir carrera judicial no estamos hablando de una profesión en particular. Todo abogado, licenciado en Derecho que se integra al Poder Judicial y aspira a ocupar un cargo como funcionario judicial, y puede iniciar desde la función de los comisarios o con el nuevo sistema, el funcionario que corresponda, e ir subiendo en un escalafón a los siguientes niveles de esa función: actuarios, secretarios de acuerdos, proyectistas, jueces e incluso magistrados. Y podemos decir con orgullo, yo lo recuerdo porque yo sacaba cita con ella para fechas de diligencias, nuestra magistrada presidenta, la licenciada Blanca Sánchez, tiene la carrera judicial completa, sí. O sea, desde auxiliar, comisario, actuario, secretario, jueza, magistrada, presidenta de sala, hasta ser presidenta del tribunal. Exacto. Hay un respeto evidente a la carrera judicial de la magistrada y eso es de reconocerse. Doctor,
¿Cómo se verifica el proceso de enseñanza de la carrera de Derecho? Hablemos, por ejemplo, de una universidad como la suya o en términos generales. ¿Cómo es ese proceso de enseñanza? Particularmente La Salle tiene esquemas de evaluación interesantes. Hablaba yo hace un rato de las academias. Las academias son un espacio bien importante para el funcionamiento de la Facultad de Derecho. Permiten analizar, proponer, evaluar y sobre todo trabajar todos en equipo e ir creciendo todos en conjunto. Tenemos, esta es una novedad en la Universidad La Salle, el Centro de Formación Docente. Es un cuerpo académico creado hace casi 2 años que nos capacita, nos orienta y nos evalúa a todos los docentes al interior de la universidad. De modo tal que eso permite a los estudiantes, si así lo desean, que cuando existe alguna inconformidad, algún malestar con labores estrictamente académicas de un docente, acuden a este centro de formación y pues nos vigilan, nos asesoran, nos observan, nos hacen recomendaciones. No se trata de actuar de manera tajante, cesando a docentes. Hombre, cuando eso se tiene que hacer, pues se hace. Pero se hace siempre con conocimiento de causa y con un expediente que soporta. La mejora continua, la siempre responsabilidad y plena responsabilidad de lo que estamos haciendo es lo que hace que pues nosotros nos sintamos preparados y conscientes de lo que estamos realizando. Y finalmente yo diría que otra medición pues es el propio docente, o sea, no podemos quedarnos atrás, tenemos que ir a la vanguardia y tenemos que ir cada día. Y al final, la gran evaluación la hacen los egresados, claro. Ellos, con sus logros, con sus historias de vida y con la manera en cómo voltean a ver a su institución, cómo se expresan de ella y cómo la construyen. Eso finalmente es nuestro gran recero. Doctor Emir, nos están preguntando en redes sociales que qué opina respecto de las licenciaturas en línea de Derecho, ¿no? Que también ya, sí ha habido muchísimas escuelas de Derecho ahorita en la actualidad, pues también tenemos muchísimas escuelas en línea, ¿no? Que prácticamente les ofrecen muy poco tiempo obtener su cédula y su título. Sí, bienvenida a la tecnología, pero bienvenida en la medida que nos fortalece y nos ayuda. No en la medida en que relativiza y flexibiliza cosas que no tienen que modificarse. La enseñanza del derecho en línea es algo bienvenido, cuando esto es útil. Hay asignaturas que se pueden trabajar en línea, por supuesto. En algún momento nosotros en La Salle hemos analizado esas posibilidades, hemos visto si de verdad podríamos abrir la carrera en modalidad presencial o semipresencial. Pero hay otras asignaturas, por su propia y especial naturaleza, que no las podemos dejar a un correo electrónico, que no las podemos dejar a una plataforma. Todas aquellas que tienen que ver con la práctica, con el desarrollo de destrezas, con el desarrollo de habilidades, necesariamente exigen la presencia física del estudiante y el docente. ¿Cómo evaluamos, un interrogatorio? ¿Cómo evaluamos un contrainterrogatorio oral en línea? Habrá los mecanismos, por supuesto, repito, hay plataformas, hay Skype, hay muchas cuestiones, por supuesto que sí. Repito, bienvenido si se hace adecuadamente. Otro tema es que por ese solo hecho se simplifiquen. Hablaba yo hace un rato de que muchas veces el tiempo no te da en una enseñanza presencial para necesariamente acabar todos los contenidos que te marca el programa o que tú quisieras establecer. Yo haría la pregunta, ¿cómo se resuelve eso en una enseñanza en línea? O sea, ¿cómo después de 6 meses se puede acreditar no solo que se han cursado, sino que se tiene el dominio pleno? De todos los contenidos. Claro, absolutamente de todos los contenidos en un tiempo tan corto como ese. O sea, son preguntas que más bien quienes realicen esa oferta están obligados ética y socialmente a contestar. Doctor, ¿cómo consideras la investigación jurídica en las universidades, en las instituciones de educación superior con relación al derecho? Como algo necesario, algo necesario. Investigar en materia jurídica, claro, investigaciones cualitativas, investigaciones de transformación social, investigaciones cercanas al entorno social, son algo necesario y son algo que siempre debe trabajarse. Nosotros en La Salle Pachuca tenemos la línea de investigación desde hace casi 6 años de derechos humanos y eso nos ha permitido publicar algunos libros, publicar varios artículos, desarrollar
ya 10 ciclos de conferencias en derechos humanos, cada uno con una temática diferente, desarrollar N cantidad de cosas, pero sobre todo nos ha permitido mantener al estudiante con los derechos humanos, en contacto con ellos y en contacto con la realidad. ¿Qué hace falta hoy? Investigaciones sociales de ese calado, o sea, investigaciones, perdón, jurídicas, pero siempre cercanas a la realidad social. Antes de tomar medidas en materia de políticas públicas, antes de realizar reformas, pues vamos estando en contacto con la realidad, vamos midiendo los alcances jurídicos de las dimensiones jurídicas de cada tema. Bueno, pues desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado, se nos pasó rapidísimo. Muchísimas gracias, doctor Emir. Ha sido un gusto también ver que las escuelas de Derecho en la Universidad La Salle pues se han preocupado y ocupado por hacer estos cambios, estos planes de estudio. Saúl. Es un gusto, un placer haberte tenido con nosotros, doctor. Muchas gracias por tu presencia. Amigos, muchísimas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Pues nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde en este su programa Hablando Derecho. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.